de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a presentar un programa de mucho interés. Su título es Jesús busca a su rebaño. El Señor Jesús viene a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesús viene a rescatar un pueblo que anda de esclavitud en esclavitud, de idolatría en idolatría. Un pueblo que anda en rebeldía y en desobediencia a Dios. El Señor envía a su Hijo a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesús viene a esa misión aquí a la tierra a buscar su pueblo. Y en este programa vamos a ver que el Señor también da una responsabilidad a los dirigentes, a los pastores, para que lleven a su rebaño al lugar que el Señor ha determinado que sea llevado. Pero los pastores, los dirigentes, no quieren llevar a el redil al lugar que Dios le ha indicado, sino que ellos la han llevado por su propio camino. No la han llevado a donde el Señor le ha dicho que la lleven, no le han enseñado lo que el Señor quiere que le enseñen, sino que se han, ya de una manera fácil, se han acondicionado a ellos mismos a apacentarse. Por eso en este programa vamos a ver cuál fue el comportamiento de los pastores, de los dirigentes en los tiempos del profeta Ezequiel. ¿Qué mensaje le dio el Señor a Ezequiel para aquellos dirigentes, aquellos pastores que tenían que conducir el pueblo de Dios por el camino indicado, el camino que el Señor escogió para su pueblo y que ellos decidieron no llevarlo por ahí, sino beneficiarse de ellos? Y hoy en día estamos viendo la misma situación. Los pastores se siguen beneficiando de la grey, se siguen beneficiando de los hijos de Dios, los siguen engañando, no le enseñan la verdad. Y hoy en día vemos la misma situación que en los tiempos del profeta Ezequiel. Estamos viendo pastores que se están apacentando a sí mismos, que no quieren presentar el mensaje que Dios quiere que se presente y que se le enseñe. Quieren acondicionar el mensaje por causa del beneficio que le sacan al rebaño. Es decir, se siguen beneficiando del rebaño y no quieren presentar el mensaje de salvación que Dios quiere que se presente. No quieren ser centinelas, no quieren ser atalaya, no quieren ser mensajeros de Dios del cielo. Quieren ser ellos mismos sus propios mensajeros y no quieren enseñar al pueblo de Dios la verdad que el Señor exige que se presente, aún vaya en contra de nuestras vidas. Dios quiere que presentemos su mensaje y que enseñemos su verdad. En este tema vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene que venir a enfrentar. Es decir, el Señor Jesús tiene que venir a amonestar a los pastores. El Señor Jesús viene a amonestar a los dirigentes. El Señor Jesús viene a decirle a los dirigentes: no han cumplido con lo que le he mandado, no han hecho mi voluntad, sino que se han beneficiado de mi rebaño, se han beneficiado de mis ovejas, se han beneficiado de mis hijos. Hoy veremos en este programa que el Señor Jesús tiene que asumir él mismo la responsabilidad
que le entregó a los pastores, a los dirigentes, para que presentaran el mensaje de salvación que Dios quiere que hoy todavía se promulgue, que hoy todavía se predique y se enseñe, para que muchos no anden detrás de los pastores que se están beneficiando de ellos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Maestro. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Aquí estamos, Señor, como laico, para obedecer tu palabra y para hacer tu voluntad. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y permítenos ser su vasija para que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros. Que seamos la voz de trompeta, que seamos la atalaya, que seamos el centinela que tú quieres que seamos y que promulguemos el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Señor, ya es tiempo de que despierte a tu pueblo, de que le dé la oportunidad de que ellos puedan entender y puedan oír tu voz a través de tu Santo Espíritu, quien está dirigiendo esta obra aquí en la tierra. Dirígenos, Padre nuestro, dirígenos, Padre, a través de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y presentar tu verdad. En el nombre y por los méritos de aquel que murió en la cruz, tu amado Hijo, Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. En su nombre pedimos estos favores. Bien, amables televidentes, hoy préstele mucha atención a este tema. Es de vital importancia que usted entienda qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué fue lo que le encomendó a los dirigentes en los tiempos del profeta Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, lo que el Señor pues le encomendó al profeta que tenía que decirle a los dirigentes de esa época en la que vivió el profeta Ezequiel. Leemos en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Capítulo 34, libro de Ezequiel. Dice así la palabra de Dios. Se apacientan a sí mismos. ¿Cómo están los dirigentes? Apacentándose a sí mismos. Del Señor recibí esta palabra. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice Dios el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No obedecen los pastores, o no deben los pastores apacentar el rebaño. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma, no ligasteis la peniquebrada, ni volvisteis a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que las dominasteis con dulzura y violencia. Tantos hermanos y hermanas que hoy están descarrilados de la iglesia, pero no hay una responsabilidad de buscarlo, ni de hablarle, ni de decirle que vuelvan al redil. Hoy los pastores están apacentando a sí mismos. Hoy lo que andan buscando, cómo beneficiarse de ellos. Por eso en este programa hoy le diremos que Dios quiere hombres que no se compren ni se vendan, hombres que estén dispuestos a hablar la verdad y a enseñarla. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Él te ha llamado para una misión y tú tienes que cumplir con el cielo. Tú tienes que cumplir con lo que te manda Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dirigen toda su obra aquí en el planeta.
Por eso vemos aquí que estos pastores, pues con dulzura y violencia la dominan, porque hay diferentes formas de violencia. Cuando te amenazan, si tú no llevas el diezmo o la ofrenda a la iglesia y quieren sacarte, quieren desfraternizarte, es una forma de violencia, pues te están llevando al extremo para que tú obedezcas lo que ellos te mandan. Pero Dios quiere la salvación antes que el diezmo y la ofrenda. Dios quiere el mensaje, Dios quiere la enseñanza, Dios quiere la advertencia antes que diezmos y ofrendas. Aunque el Señor la pide, no está procurando que eso se ponga adelante, sino el mensaje que Dios quiere que ellos conozcan, la verdad que ellos deben conocer a través de los dirigentes, porque Dios la pone en su boca, pero ellos no quieren obedecerla ni la quieren predicar. Andan errantes, dice así: no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni ligasteis a la peniquebrada. Dice, andan errantes por falta de pastor, son presa de toda bestia del campo y andan esparcidas. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y por todo collado alto. Por todo el país fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice Dios el Señor, por cuanto mi rebaño fue robado, mis ovejas fueron comidas por las bestias del campo sin pastor, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Así dice Dios el Señor: yo juzgaré a los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y los quitaré de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Qué hará el Señor? Que Él mismo vendrá a buscar lo que se había perdido. El Señor viene a buscar sus ovejas. El Señor viene a buscar su rebaño. El Señor viene a buscar a sus hijos. Hoy el Señor te está llamando para que asuma una responsabilidad que Dios te ha dado, para que delante de Él tú puedas predicar y enseñar el mensaje que Él te ha dado. Tú no tienes ningún mensaje tuyo. Todo mensaje viene de la boca del Señor y debemos pronunciarlo tal como Él nos manda. No debemos apacentarnos a sí mismos. No debemos nosotros acondicionar el mensaje. El mensaje de Dios no se acondiciona. El mensaje de Dios se presenta tal como Él lo pone en tus labios, como Él lo pone en tu boca, como lo pone en tu mente. El Señor quiere que se predique y se enseñe tal como Él quiere. Pero hoy los dirigentes, los pastores, hoy los sacerdotes, hoy acondicionan el mensaje para no lastimar a la grey, para que la grey no se sienta ofendida. Pero Dios quiere que ese mensaje le llegue. No importa que se ofendan. Tú tienes un deber. Enseña el mensaje tal como Dios te lo ha dado. No espere que ellos reciban el mensaje como a ellos le acomode. No, tú no debes acomodarle el mensaje a la grey, porque Dios quiere que se lo dé tal como Él te manda. Y hoy vemos las iglesias llenas de personas, pero recibiendo migajas. No están recibiendo el pan del cielo. No están recibiendo la palabra de Dios. Hoy vemos pastores que están enseñando, oiga bien, a su manera.
no están enseñando con el Espíritu Santo, porque no lo tienen, porque no lo han invocado, porque predican sin Él, porque enseñan sin Él. Si tú no invocas al Espíritu Santo para que te revele la verdad, tú no vas a tener Espíritu Santo para predicar. Debes convocarlo y debes ponerte a su disposición, porque tú eres templo de Dios. Y si eres templo de Dios, debes de hacer lo que el Espíritu Santo te mande. Él es el comandante. Por eso tú tienes que clamar al Espíritu Santo para que Él te ayude a predicar el mensaje del cielo. Hoy vemos pastores que suben al púlpito a predicar sin el Espíritu Santo. Andan vacíos, no tienen la palabra de Dios en sus labios, sino sus propias palabras. Tienen su propio mensaje porque ya lo han acondicionado. Tienen el mensaje, ¿para qué? Para complacer. Y la palabra de Dios no es para complacer, sino para salvar. La palabra de Dios es para salvar vidas, no para condenarla. Hoy yo te exhorto, pastor, pastora, sacerdote, dirigente, laico, que haga la voluntad de Dios, que predique su palabra, que enseñe su mensaje, que no te lo guardes. No es para ti, así como hicieron los profetas. Y aquí lo estamos viendo al profeta Ezequiel, que le está dando seguimiento a lo que Dios le ha encomendado. Ezequiel está presentando el mensaje tal como Dios le dijo. No lo guardó. Entonces, ¿por qué tú, pastor, pastora, sacerdote, laico, por qué tú tienes que guardarlo? Dios no te ha dicho que lo guarde, sino que lo proclame a voz de trompeta. A voz de trompeta proclama como centinela el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Aún hoy todavía Dios sigue procurando salvar a su pueblo. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperamos en gloria y majestad, pero no estamos haciendo la voluntad de Él. Andamos por ahí llevando mensajes flojos, mensajes que no llenan las expectativas del cielo, mensajes que no llegan al corazón de los hermanos, porque lo estamos complaciendo y no le estamos hablando la verdad, que ya este mundo está en su parte final, que ya estamos en los últimos tiempos y que ya es hora de que pronunciemos el mensaje y amonestemos a las naciones que Dios espera que sean amonestadas. Por eso vemos aquí que el Señor le está indicando al profeta Ezequiel que lo que va a presentar a su pueblo. Dice así, dice Dios el Señor: yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré, como el pastor busca su rebaño el día que las ve esparcidas. Así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día nublado y oscuro. Las sacaré de las naciones y las juntaré de los países. Las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buen redil, y en ricos pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Oiga bien, ¿qué tienes que hacer el Señor Jesús? Porque sus dirigentes, sus pastores, no han obedecido su palabra, no han hecho lo que Él ha mandado a que se haga, de que se rescaten las ovejas perdidas de su pueblo. Por eso el Señor dice en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 18, libro de Apocalipsis,
el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Es decir, Dios te está diciendo, tienes que salir de Babilonia, tienes que salir de Egipto, debes venir al verdadero redil. Los pastores, los sacerdotes, los dirigentes no te enseñan esta verdad. Por eso el Señor te habla a ti mismo hoy a través de su Santo Espíritu. Te dice que Él viene a buscarte, que Él viene a darte vida y vida en abundancia. Por eso hoy tú tienes que buscarle en espíritu y en verdad. Debes confiar en el mensaje que te da la palabra de Dios y que te enseña la Biblia. No en lo que te pueden enseñar. Oye bien, en lo que te pueden enseñar los dirigentes. No, ellos no quieren enseñarte. Son malos maestros porque se apacientan a sí mismos. Hoy yo te digo, busca al Señor Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él, solamente Él puede interceder por ti. Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Por eso Él te ama y te dice, ven hoy a mi redil, entra en el redil del verdadero pastor. Entonces yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar, dice Dios el Señor. ¿Qué día dice el Señor que hará descansar a su pueblo, a su rebaño, a su redil? Lo hará descansar cada sábado. Cada séptimo día de la semana su redil, su rebaño va a descansar y estará en comunión con su pastor. Y estará en comunión con su Salvador. Y estará en comunión con su Creador. Cristo Jesús es tu Creador y tu Salvador. Y Él te hará descansar el sábado, en el día en que el Señor dijo, yo soy el Señor del sábado. Por eso hoy te invito a que le busque de corazón y te ponga a la disposición del Señor Jesús. Dice, yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero a la gruesa y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y de vosotros y de vosotras, ovejas mías, así dice Dios el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Os parece poco comer los buenos pastos y luego pisotear lo que queda? ¿Os parece poco beber el agua limpia y luego enturbiar con vuestros pies la que queda? Y mis ovejas comen lo que hollaron vuestros pies y beben lo que vuestros pies enturbiaron. Eso quiere decir que no han hecho la voluntad de Dios. Que después que ellos se apacientan, después que ellos se sacian, después que ellos se lucran, después que se hacen ricos, entonces ensucian las aguas que deben beber las ovejas del Señor, se comen los mejores manjares y le dejan la sobra a las ovejas del Señor. Hoy vemos grandes predicadores, grandes pastores, grandes sacerdotes hoy que se han enriquecido con el pueblo de Dios, que se han enriquecido a través del diezmo y la ofrenda, haciéndose ricos, haciéndose poderosos, hollando y dañando las aguas en las cuales deben y tienen que beber las ovejas del Señor. El Señor hará su juicio, el Señor juzgará de oveja a oveja, y todos aquellos que no escuchen la voz de Dios y de la del Espíritu Santo, pues estarán condenando a sí mismos porque siguieron a hombres. Y Jeremías capítulo 17 verso 5 dice, maldito es el hombre que cree y confía en el hombre. Si usted está confiado en su dirigente y no quiere escuchar la voz de Dios, la voz del verdadero pastor que viene a buscar
a sus ovejas, entonces usted está acarreando condenación por sí mismos. Por eso el Señor dice que todo el que se arrepienta de sus pecados, la sangre no caerá sobre aquel que anunció la verdad. Si anunció la verdad y la enseñó, esa sangre no caerá sobre él. Y hoy procuremos que esa sangre no caiga sobre nosotros como está cayendo en aquellos pastores que se apacientan a sí mismos, en aquellos sacerdotes que se están apacentando a sí mismos, en aquellos laicos y ancianos de iglesia que son servidores de Dios, que andan también acondicionando el mensaje porque el pastor le place que lo haga de esa manera. Dios te dice, tú fuiste elegido por el cielo, tú no fuiste escogido por hombres, tú estás ahí para hacer mi voluntad y para obedecerla. Y hoy yo te llamo a que recapacite, a que no sigas oyendo la voz de tus dirigentes, sino que escuche la voz del Espíritu Santo. Hoy yo te llamo a que recapacite y entienda que tú eres un dirigente del cielo y que tú no eres dirigente de la tierra, aunque tienes que estar delante de los hombres. Eres ya escogido por el cielo para dar el mensaje del cielo para la salvación y la vida eterna. Seguimos leyendo en el libro de Ezequiel capítulo 34. Leemos en el verso 19, dice: mis ovejas comen de lo que hollaron vuestros pies y beben de lo que vuestros pies enturbiaron. Por eso así les dice Dios el Señor: yo juzgaré entre la oveja gruesa y la flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis a los débiles hasta que apacentasteis fuera, la sacaste fuera. Tú hiciste que esa oveja saliera del redil de la verdad y hoy te la llevaste al lado de la mentira, te la llevaste al lado de Satanás, hablándole mentira desde el púlpito, torciendo la palabra, enseñando mentiras, anunciando que el Señor Jesús abolió sus 10 mandamientos en la cruz del Calvario y que lo clavó allí. Este dirigente está hablando mentira. Este dirigente te está llevando al lado contrario de Dios. Te está llevando al redil del diablo, no al del verdadero pastor que es Cristo Jesús. Hoy yo te llamo a que abras los ojos y no te sigas llevando de lo que te quieren enseñar estos malos maestros que solo andan apacentándose a sí mismos y no apacientan las ovejas del Señor. Por eso así dice el Señor: yo juzgaré entre la oveja gruesa y la flaca, un pacto de paz. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas un pastor, a mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Aquí el Señor se refiere al rey David. David desde joven fue pastor de ovejas, pero el Señor ya lo tenía comisionado para que fuese rey de Israel. David ya iba a ser nombrado rey del cielo. Es decir, que ya vemos que el Señor había elegido a David desde su juventud. Desde joven, David fue llamado por Dios para que dirigiera a sus ovejas y la guiara por el camino que Dios desea que sean llevadas. Por eso aquí estamos viendo la referencia de David, que David ya fue nombrado por Dios y desde ahí vendría la descendencia del Mesías. Es decir, a través de la descendencia de David llegaría el Mesías prometido, llegaría Cristo Jesús a través de la descendencia de David. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David su príncipe. Yo el Señor he hablado
estableceré con ellas un pacto de paz y quitaré de la tierra las malas bestias. Habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Y las bendeciré a ellas y a sus alrededores, y enviaré lluvia a su tiempo, lluvias de bendición. Es decir, que el Señor viene a apacentar sus ovejas. El Señor viene a rescatar su rebaño. El Señor viene a buscar lo que se había perdido. El Señor manda a su Hijo Jesús a rescatar lo que Dios manda a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Dios envía a su Hijo a buscar lo que ya estaba perdido. Cristo viene a rescatar a su pueblo, viene a buscar a su redil. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Juan, los versículos más famosos que tiene la Biblia. Dice capítulo 3, libro de Juan, un amor maravilloso. Aquí Dios se va a manifestar a su pueblo a través de su Hijo Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que en que Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios, Cristo Jesús. Aquí estamos viendo que el que no cree ya es condenado, mas el que cree está camino a la salvación, camino a la eternidad. Entonces, tú hoy tienes que decidirte de qué lado tú vas a estar. El verdadero pastor vino a buscar su rebaño. Los pastores que él le indicó que tenían que salvar las ovejas y cuidarla, se descuidaron y se apacentaron a sí mismos. Se lucraron y se enriquecieron con ellas. Hoy yo te llamo a que salga de esas iglesias donde solamente están buscando tu dinero, donde solamente andan buscando beneficiarse de ti. Hoy yo te digo, ven al redil verdadero, ven al redil del verdadero pastor que es Cristo Jesús. Ven a estudiar su palabra, ven a escuchar su mensaje, ven a oír la voz del verdadero pastor que vino a buscarte para darte vida y vida en abundancia. Hoy yo te llamo, hermano católico, hermano evangélico, hermano pentecostal, hermano testigo de Jehová, hermano adventista. También llamo a aquellos hermanos de la iglesia presbiteriana y de otras denominaciones que hoy solamente confían y están confiando en sus dirigentes, solamente están confiando en sus pastores. Hoy, amigo católico, tú que solamente quieres escuchar la voz del Papa, hoy yo te digo, escucha la voz del Espíritu Santo. Ven a estudiar la palabra de Dios, ven a buscar la verdad, porque solamente en Cristo Jesús hay verdad. Entonces yo te llamo y te exhorto a que no siga buscando a los ídolos que los católicos te han enseñado a que le adore, a que renuncie a todas esas idolatrías que ellos te han llevado y peregrinaciones que no tienen sentido, porque Cristo hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario y bastó. Cristo se sacrificó una sola vez. Cristo derramó su sangre una sola vez. Cristo murió una sola vez. Cristo resucitó una sola vez. Pero en la misa que hace la Iglesia Católica te enseñan que Cristo tiene que morir en cada misa, que Cristo tiene que ser sacrificado en cada misa, que Cristo tiene que descender y humillarse delante de un sacerdote. Esa es una gran blasfemia. Te están engañando con ese rito.
La palabra misa significa sacrificio. Y a Cristo lo sacrifican cada vez que hacen una misa. Y Él, Cristo, hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario y murió una sola vez por ti y por tus pecados. Hoy yo te exhorto, hoy yo te llamo a que reflexione, a que abras los ojos, a que salga de Babilonia, a que abandone ese sistema de idolatría y de engaño que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que te está engañando. A ti, hermano evangélico, también te están y te han engañado. Tú le sigues los pasos a Roma y tú estás siendo engañado. ¿Por qué? Te estás apacentando a ti mismo y estás confiando en una falsa adoración, en una falsa salvación que te están enseñando. Hoy te quieren enseñar que por tus obras tú serás salvos, que tú por lo que lleve a la iglesia serás salvo. Mentira del diablo. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Él pagó tu deuda en la cruz. Él derramó su sangre por ti. Él derramó su preciosa sangre para expiar tus pecados, para limpiarte de todo pecado. Cristo Jesús vino a morir por ti y hoy Él te ofrece vida y vida en abundancia. Escucha la voz del verdadero pastor. Escucha la voz de tu Salvador. Escucha la voz de tu Creador, que es Cristo Jesús. No oigas las voces agoreras que hoy tú estás escuchando en los púlpitos. Hoy tú estás escuchando a Satanás cuando habla a través de un pastor, una pastora, o a través de un sacerdote, o a través del Papa. Estás escuchando la voz del mismo diablo. Y hoy yo te digo, ven a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Ven aquí, ven a su palabra, ven aquí a la Biblia, ven a comprobar lo que Dios quiere que tú aprendas. No por boca de los hombres, sino por boca de Él mismo. El Señor te enseña y quiere salvarte. Hoy, hermano católico, abre los ojos. No creas que tu iglesia, porque se llena cada vez que hay una misa, allí están todos salvos. No, Dios no necesita de mucha cantidad. Dios necesita un hombre de corazón íntegro y que esté dispuesto a obedecer su palabra y a escuchar su voz. Dios te necesita a ti, hermano, no una congregación, no aglomeración de gentes que van allí a escuchar falsedades y cosas que se hablan que están desconectadas de la palabra de Dios, porque solamente se habla de política. Hoy la Iglesia Católica solamente habla de política y la palabra de Dios la tiran por tierra. Es decir, allí solamente se usa la Biblia como un pretexto. No le dan cabida a la palabra de Dios, no le dan cabida al Espíritu Santo, no le dan la entrada al Señor Jesús. Los ángeles no entran a la Iglesia Católica porque allí solamente hay mentiras e idolatría. Y ellos no entran a ese lugar. El cielo no visita a la Iglesia Católica porque hay muchas imágenes que Dios aborrece y que Dios te dice no las adores, no te postres delante de ella, no te arrodilles delante de ninguna imagen. Eso está en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están allí los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. El segundo mandamiento te dice, no honrarás imágenes, ni te postrarás delante de ellas, no las adores, porque el Señor es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Si tus padres te enseñaron a idolatrar imágenes, hoy el Señor te está diciendo, tus padres fueron engañados. Tu padre no le enseñaron la verdad. No siga el camino de tus padres. Sigue el camino que Dios te ha escogido.
sigue la palabra de Dios tal como está en la Biblia, estúdiala y escudriñala, pero no te lleves de lo que los padres te enseñaron, no te lleves de lo que los sacerdotes te enseñaron. Hablaron y enseñaron mentiras que hoy siguen predicando y enseñando, y tú sigues por ese camino que Dios no acepta, que Dios aborrece. Dios aborrece el camino de la idolatría. Por eso Dios manda a los profetas a anunciar: todos tus ídolos serán destruidos y quemados, porque no tienen ojos para ver, no tienen oído para oír, no tienen nariz para oler, no tienen boca para comer ni para hablar, no tienen pie para caminar. Entonces, ¿de qué te vale cargar un ídolo, cargar una virgen de un lugar a otro en procesión? ¿De qué te vale llevar ese objeto que no tiene valor, que no tiene vida? Entonces Dios te llama a que salgas de ahí, a que renuncie de esa mentira y venga la verdad del evangelio, y venga la verdad que Dios te quiere enseñar Él mismo a través de su palabra. Vamos a leer ahora en el capítulo 23 del libro de Mateo. Vamos a ver cuál fue el comportamiento ya del Mesías, enviado por Dios a través de la simiente del rey David. A través del linaje de David llega el Mesías, Cristo Jesús. Viene a buscar lo que se había perdido. Cristo Jesús viene ahora a confrontarse con los dirigentes. Viene ahora a reclamarle a los pastores cuál ha sido su defensa delante de sus hijos, delante de las ovejas que Él le encomendó. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo, verso 13 en adelante, dice: 8 ayes contra los pastores, contra los dirigentes, contra los que enseñan mentiras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos entre los hombres? Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué están haciendo los pastores y los sacerdotes? Que le están cerrando las puertas al cielo a los que desean entrar, a los que desean conocer la verdad, a los que quieren entrar al verdadero lugar donde está el pastor verdadero. Le cierran las puertas y no lo dejan entrar para que no se salven. Pero ni ellos se van a salvar, porque también ellos se cerraron sus puertas. Ellos se apacentaron a sí mismos y no van a entrar porque se apacentaron a sí mismos. Ahora la amonestación la hace el Señor Jesús de manera directa, no el profeta Ezequiel. Ahora Cristo Jesús está enfrentando a los dirigentes, a los pastores que no quieren enseñar, que no quieren darle las atenciones que Él ha exigido para sus ovejas, y las enseñanzas que Él quiere que se enseñen, no la quieren dar a su grey. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para ser un prosélito, y una vez ganado, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Hoy grandes campañas se hacen, grandes pastores hacen grandes y multitudinarias campañas en los estadios y en los grandes coliseos, y cientos de personas se bautizan, pero no en la verdad. Es decir, que andan buscando prosélitos, andan buscando discípulos para hacer lo que lo condenan al infierno, lo condenan a la perdición, porque no le enseñan la verdad, y cegado por las mentiras se bautizan en esas iglesias, negando la ley de Dios, negando el santo sábado, diciendo que el Señor abolió sus mandamientos que fueron clavados en la cruz del Calvario y que ya ellos son salvos por gracia. Esa es una gran mentira del diablo,
que están enseñando esos pastores y están enseñando muy mal a la grey y no le están mostrando ni enseñando la verdad. Y aquí el Señor dice que aunque lo bautizan y aunque lo llevan a la iglesia, lo han hecho y lo han condenado porque no le han enseñado la verdad, sino que en la mentira están bautizados y todavía siguen creyendo en esos pastores que no enseñan la verdad y que se apacientan a sí mismos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Por qué decís, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor? Aquí está hablando de los guías ciegos que enseñan con malicias que tú tienes que llevar tu diezmo y tu ofrenda, que tú no puedes fallar, pero que no importa lo demás que tú hagas, no importa que tú digas que Dios ya no tiene ley, no importa que tú digas que Dios no tiene su santo sábado, que tú niegues la verdad de la palabra de Dios, eso no importa. Lo importante es que tú lleves tu diezmo y tu ofrenda al altar. Eso es lo que están buscando, lucrándose de tu bolsillo, haciéndose rico a través de tu ignorancia. Hoy te llamamos para que abras los ojos y salga de ese cautiverio que te ha llevado Satanás a través de los dirigentes. Dice así la palabra de Dios, porque dice el Señor: insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís, el que jura por el altar no es nada, es decir, el que jura por el templo, el que jura por Dios no es nada, pero el que jura por el presente está sobre él es deudor. Que tú entonces le pongas mucha importancia a lo que le diste, a lo que le dejaste de tu trabajo, fruto de tu esfuerzo, que le pongas atención a lo que tú has entregado en el templo, pero que no le haga caso a Dios, que no pongas a Dios en primer lugar, sino que ya tú diste un diezmo, una ofrenda, y ya con eso basta para tu salvación. Esa es una mentira de Satanás. Los pastores creen que haciendo largas oraciones y encomendando a los hombres para que lleven buenas limosnas, para que lleven buenas ofrendas al altar, con eso ellos lo van a salvar y lo van a sanar. Esas son las grandes falsedades que el diablo está usando hoy en día. Falsos milagros, porque quien enferma es Satanás, y cuando él enferma también Dios le ha dado el poder para que sane. Es decir, a alguien que Satanás enferma, Dios le da la oportunidad para que a través de un pastor, de un ministro, de un sacerdote quede sanado, pero es por la autoridad de Dios, pero no es una sanación que viene del cielo, no es más que un truco del diablo, enfermarte y después sanarte, pero no viene de Dios la verdadera sanación, porque todavía tú no eres libre de pecado, todavía tú no has sido liberado. Dios te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quien te liberta es Cristo Jesús, y si tú hablas y enseñas mentira y crees en las mentiras que te enseñan los pastores, todavía tú no estás libre. Todavía tú eres un esclavo de Satanás. Por eso vemos aquí estas declaraciones del Señor Jesús frente a los dirigentes que están allí en el templo. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que se sienta sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, dejáis lo más importante, la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Tú puedes dar, tú puedes ofrendar, tú puedes diezmar. En la iglesia Dios te lo autoriza. Pero también debes de entender
que Dios es quien dirige todas las cosas. Y aquí Él te está diciendo que no deje de hacer lo necesario y de creer en su verdad. Dios tiene vigente su santa ley. Su santo sábado sigue vigente. Los 10 mandamientos están intactos. Dios nunca tocó su ley. Ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni los profetas, ni los pastores que Dios designó para que dirigieran su iglesia, que fueron los discípulos de Cristo. Los apóstoles jamás violaron la ley de Dios, sino que la cumplieron y guardaron su santo sábado. Incluimos a María, la madre de Jesús, que solamente guardó el sábado. María nunca obedeció el primer día de la semana. María obedeció todo lo que Dios le mandó desde que su hijo cayó en el vientre. Desde ahí en adelante y antes de eso ya María obedecía en todo a Dios. Por eso Dios la eligió a ella, porque era una mujer que obedecía todo lo que Dios le mandaba. Y María nunca fue en domingo a la iglesia. María nunca se congregó en domingo en la iglesia. María nunca fue a un culto en domingo a la iglesia. María iba cada sábado a la sinagoga, a la iglesia con su hijo Jesús, y lo presentaba en el templo, y allí el Señor Jesús enseñaba. Es decir, que el ejemplo de María es para ti, amigo católico. María nunca obedeció a hacer culto el domingo, ni fue a culto en domingo. María iba el sábado a la iglesia, como iba su hijo Jesús, que su costumbre, que fue enseñada por su madre, era de ir al templo cada sábado, no el domingo. Nunca fue en domingo al templo. ¿Por qué? En el templo no había culto el primer día de la semana, y por eso ellos solamente se congregaban el sábado, no el domingo. Amigo católico, amigo evangélico, oye lo que te estoy diciendo. Cristo nunca hizo culto ni fue a culto el domingo. Cristo solamente iba a la iglesia el santo sábado, día santo del Señor. Y Él dijo, yo soy el Señor del sábado. María era también una discípula de Cristo y ella también iba el sábado a la iglesia y allí se congregaba. Nunca lo hizo el primer día de la semana, nunca lo hizo el domingo. María solamente se congregó el sábado. Por eso vemos que el Señor le está aquí dando una amonestación a los dirigentes de las cosas extraviadas que están haciendo. Se olvidaron de la ley de Dios y sus mandamientos y se aferraron a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue clavada en la cruz. La ley de los ritos de los animales fue clavada en la cruz. Esa fue abolida cuando Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí quedó la ley de Moisés clavada en la cruz, pero no los 10 mandamientos. La santa ley de Dios está vigente eternamente porque Dios es eterno. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dios está llamando de manera severa. Aquí el Señor Jesús llama a los dirigentes a que se arrepientan de lo que están enseñando en el templo y de que las tradiciones que están enseñando ya quedaron caducadas, quedaron abolidas, porque el verdadero Cordero de Dios está delante de ellos. Ahí está el Salvador y no lo quieren reconocer. Por eso esta amonestación de manera dura el Señor se la da a esos pastores
que se estaban apacentando a sí mismos. Pastores que no están enseñando al pueblo con la verdad y que lo han llevado a la idolatría y lo han llevado a las falsas doctrinas que ellos mismos enseñaban. Por tanto, os voy a enviar profetas, sabios y escribas. A uno mataréis y a otros crucificaréis y a otro azotaréis en vuestras iglesias y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el altar y el templo. Os aseguro que todo esto caerá sobre esta generación. Aquí hay una condenación pública. El Señor está enfrentando a los dirigentes de su época. Así lo enfrentó también el profeta Ezequiel, que tuvo que dar aquel mensaje a los pastores que se estaban apacentando a sí mismos, que no querían ni deseaban enseñar a las ovejas el verdadero camino. Lo llevaron por camino de rebeldía, lo llevaron por camino de idolatría, le enseñaron a amar a otros dioses, a idolatrar otros dioses, a idolatrar estatuas e idolatrar imágenes. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio porque le faltó conocimiento, pero no porque no tenía quien le enseñara. Los pastores fueron guiados por Dios, pero no obedecieron su palabra. Los pastores fueron enseñados por Dios, pero no escucharon a los profetas. No escucharon sus amonestaciones. No escucharon al mismo Dios que hablaba a través del profeta. Estos pastores que apacentaron sus ovejas y que ellas se perdieron y se fueron a rebeldía, se fueron porque ellos mismos se apacentaron. Hoy yo te llamo, hermano católico, ya es tiempo de que salgas de Babilonia, de que salga de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de que salga de la madre de las rameras que te está llevando a beber el vino de su fornicación, que te está enseñando con falsedad. Te lo voy a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Oye lo que el Señor Jesús te dice. Revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis que se la dio al profeta Juan. Esta revelación viene del mismo Jesús. Entonces vemos aquí en el capítulo 18, libro de Apocalipsis, oye lo que dice la palabra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. ¿De qué maldad se está acordando Dios? De la maldad que enseñaron los pastores desde el Viejo Testamento. Aquellos pastores que se apacentaron a sí mismos, hoy todavía siguen en la misma tesitura, hoy todavía siguen haciendo lo mismo, se siguen apacentando a sí mismos. Dadle como ella os dio a beber, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Aquí el Señor está hablando de las falsas doctrinas que enseña la Iglesia Católica y que ha contaminado a todas las iglesias. Las iglesias evangélicas hoy, las iglesias protestantes hoy están contaminadas con el vino embriagante, el vino engañador de las doctrinas de la Iglesia Católica. Todo lo que practican los católicos hoy, los mismos cristianos evangélicos hoy la están predicando y enseñando. La misma doctrina de la Iglesia Católica hoy la han aceptado y la predican desde sus púlpitos. Se han olvidado de la verdad de la palabra de Dios. Se han olvidado de la verdadera libertad que solamente la da cuando tú tienes conocimiento de ellas. Es decir,
Se han olvidado del Espíritu Santo, del comandante que nos dirige, el que nos enseña. Se han olvidado de Cristo Jesús y solamente hablan, solamente dicen, solamente pronuncian de labios. Y eso lo dice en el libro de Mateo capítulo 15, verso 8 y 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor te dice: ven hoy al verdadero redil, ven hoy al verdadero pastor que te dará pasto en abundancia y donde tú vivirás eternamente. Ven al verdadero redil, ven al redil del verdadero pastor, donde tú vas a encontrar allí las cosas buenas que el Señor te tiene. El Señor te tiene reservada la salvación, porque el Señor vino a buscarte, vino a morir por ti, vino a derramar su sangre por ti, vino a darte vida y vida en abundancia, vino a darte a beber su sangre, es decir, su agua de vida, que es la que da el Señor Jesús. Hoy yo te invito a que bebas de esa agua, a que pruebes el pan del cielo que Cristo Jesús, y que tú seas salvo a través de su sacrificio. Que tú puedas buscarle hoy de corazón, que renuncie a toda esa idolatría y a todas esas enseñanzas que esos falsos pastores y sacerdotes hoy te están enseñando y te han engañado y no te enseñan la verdad. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Él te llama hoy para que venga a su verdadero redil, para que tenga paz, para que tenga mucha abundancia y para que tenga vida eterna. Hoy, mi hermano, el Señor ha hablado. El Señor hoy te ha dicho dónde está la verdad a través de su palabra. No sigas creyendo en aquellos que suben a un púlpito para engañarte y para apacentarse a sí mismo. Hoy, hermano católico, hermano evangélico, hermano pentecostal, hermano testigo de Jehová, hermano de otras congregaciones, hoy te llamamos a que venga el redil verdadero y oiga la voz del Señor que te dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Hoy yo te invito a que salgas de ahí y busque al Señor en espíritu y en verdad. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en esta tribuna para predicar la verdad del cielo, no la de los hombres. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto